otro vídeo por aquí. Vale, el recuerdo es el siguiente, dice, esta en palabras de Leonardo da Vinci, dice, parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, ahora explico esto, dice, pues uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el de que, hallándome en la cuna, se me acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella repetidamente entre los labios. Vale, él dice, parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre porque Leonardo da Vinci, dentro de todos sus intereses y de todas sus investigaciones, investigó y así escribió un código sobre el vuelo de las aves. Y el buitre siempre ocupó un especial interés de Leonardo dentro del mundo de las aves, ¿no? Por eso dice que parece como si hubiera estado predestinado a estudiar a esta ave, porque, bueno, pues se le acercó, según él recuerda, a su cuna, ¿no? Bueno, recuerdo fantasía, nos preguntamos aquí. Recuerdo fantasía, bueno, teniendo en cuenta que es un recuerdo de la cuna, pues posiblemente el recuerdo no sea real, ¿no? Bien, puede ser que se lo hubieran relatado, ¿no? Que las personas que estuvieran cerca durante su crianza le hubieran relatado este suceso, pero es más probable que haya sido una fantasía que Leonardo construyó, una fantasía con algún rasgo de reminiscencia, con algún rasgo de recuerdo, pero una fantasía que Leonardo construyó ya a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fantasía decimos algo ficticio, ¿vale? Algo que no sucedió, sino que inventó, pero que luego él construyó como un recuerdo, ¿no? Bueno, algunos datos de la vida de Leonardo, ya estos días también hemos oído algunos datos de su vida, pero algunos datos que nos sirven para nosotros adentrarnos en este estudio es que pues, Leonardo fue hijo ilegítimo de una mujer, Caterina, y de Ser Piero da Vinci, el cual se casó al año de nacimiento de Leonardo con la noble Donna Alviera. Vale, entonces parece que Leonardo nace fruto de esta relación ilegítima, o como hijo ilegítimo, y por lo menos no se cree que en este año de su nacimiento no se cree que haya vivido con el padre. Porque, bueno, dice que al año se casa Leonardo con la noble Donna Alviera, entonces no parece que durante el primer año haya vivido con el padre. Lo más probable es que haya vivido con la madre. La madre era una mujer, en algunos textos se dice que era una mujer esclava, que era una criada, era una mujer pobre, con la que, bueno, era común también en aquella época, no era tan poco común, era común tener los hombres relaciones, y las mujeres, fuera del matrimonio y tener hijos ilegítimos, ¿no? Los cuales muchas de las veces se quedaban al cargo de las madres, ¿no? Era una práctica habitual, ¿no? Tenían sus relaciones de matrimonio, pero luego los hombres tenían otras relaciones fuera del matrimonio, ¿no? No se tienen datos, pero se cree que Leonardo viviera con la madre, mujer pobre y sin recursos, hasta por lo menos los 5 años. En muchos textos aparece esta edad de los 5 años de Leonardo como el dato real de que vivía con el padre, concretamente en la casa del abuelo paterno. Es decir, hay datos que con 5 años. Entonces, antes de los 5 años, bueno, Freud se plantea esta tesis, ¿no? Es probable que hasta los 5 años pudiera haber vivido con la madre, porque primero lo que decíamos antes, ¿no? Que el padre se casa al año del nacimiento. No es probable que, sin estar casado, Leonardo viviera con su padre, ¿no? Lo más probable es que se quedara con la madre. Y luego, Donna Alviera no tiene hijos, después del año de nacimiento, no puede tener hijos, y entonces es probable que después de esta
infertilidad, acogieran a Leonardo. Ya era un niño, como lo describen, no hay descritos de él como niño, pero sí hay descritos de él como un joven muy hermoso, seguramente era un niño muy hermoso y ya debía de despuntar intelectualmente. Entonces, la pareja acoge al niño, no sabemos cuándo, pero es probable que en torno a los 5 años, y don Alviera lo acoge como hijo adoptivo o como hijo de su marido, y bueno, lo más probable es que haya vivido los primeros años de su vida con la madre, ¿no? Bueno, para Freud hay que decir que los primeros años de la vida de un ser humano son importantísimos. Freud prácticamente basa la teoría psicoanalítica en los 4, 5, 6 primeros años de vida. Entonces, para él, que Leonardo haya podido vivir con la madre estos primeros años de vida, pues es muy importante, ¿no? Para él, como estudioso del aparato psíquico humano, ¿no? En el sentido de que estos primeros años de vida que vivió con su madre debieron constituir bastante el Leonardo que luego fue, ¿no? Bueno, volvemos al recuerdo infantil. Hallándome en la cuna, se me acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella repetidamente entre los labios. Bueno, una posible interpretación que Freud nos da de este recuerdo es una reminiscencia del acto de mamar, del seno materno, o ser amamantado por la madre. Interpretamos entonces esta fantasía como una simbolización del acto de ser amamantado, ¿no? Lo que decíamos, es probable que hubiera alguna reminiscencia, a veces ocurre, hay personas que han dicho tener reminiscencia de sus primeros meses de vida, unido con la fantasía posterior que luego se construye, ¿no? Entonces Freud hace esta primera interpretación donde, bueno, pues en esta simbolización, en la fantasía, la madre sustituye al buitre. La madre sustituiría al buitre. Y estaría representando el acto de ser amamantado. Vale. Esta escena de amamantar a un niño, como otros pintores, Leonardo las reprodujo en sus cuadros de la Virgen con el niño, ¿no? Es muy común que los pintores, es curioso, habría que estudiar por qué los pintores, ¿no?, tienen tanta necesidad de pintar a la madre, a la Virgen, tanto de amamantar al niño, ¿no? Pero Leonardo, entre ellos, pues lo hizo, ¿no? Y así tenemos este cuadro de Leonardo, donde aparece la Virgen María amamantando al niño Jesús, ¿no? Vale, y entonces Freud se pregunta, si alguien me quiere interrumpir, preguntar, lo que sea, vale, pueden interrumpirme, ¿vale? Vale, Freud se pregunta, dice, ¿de dónde procede este animal que simboliza a la madre? ¿No? ¿De dónde procede que Leonardo haya tomado al buitre como símbolo de la madre para esta fantasía que construye? Bueno, los jeroglíficos egipcios sagrados ya representaban la maternidad, la representaban con el animal del buitre, ¿no? Concretamente hay una divinidad materna que tiene cuerpo de mujer y cabeza de buitre, ¿no? O también otra deidad también que tiene varias cabezas y una de ellas es de buitre, ¿no? Con lo cual parece que los egipcios pues hacen esta simbolización, madre buitre, ¿no? Sin embargo, a partir de 1790 es cuando se descubren los jeroglíficos egipcios, con lo cual Freud se pregunta, bueno, ¿cómo pudo haber llegado Leonardo a simbolizar uno con otro si hasta ese entonces no se sabía de los jeroglíficos, ¿no? Entonces, Freud dice, bueno, pero hay una fábula, la fábula de Orapolo, que fue un estudioso griego
del siglo IV después de Cristo, dice, hay una fábula que es probable que esta fábula, que sí que está antes del descubrimiento de los jeroglíficos egipcios, es probable que esta fábula sí la leyera Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era una persona un lector muy ávido, una persona que seguramente leyó todo lo que podía caer en su mano. Entonces es probable, y por supuesto nos manejamos en la interpretación, pero bueno, es un juego que hoy hacemos, ¿no?, de acompañar a Freud en este juego interpretativo que él va haciendo, ¿no?, con los datos que va teniendo y algunos datos que va interpretando desde la teoría psicoanalítica, ¿vale? Entonces dice, esta fábula dice que todos los buitres eran hembras y se reproducían sin la necesidad de macho, siendo fecundado por el viento, ¿no? Esa era la fábula. Por lo tanto, nos dice aquí Freud, él también había sido una cría de buitre que había tenido madre pero no padre, ¿no? Simboliza a la madre con el buitre y a él con una cría de buitre, ¿no? Que es curioso, pero el carácter ilegítimo de Leonardo es puesto en cualquier obra que se hable sobre su vida, aparece el carácter ilegítimo, ¿no? Algo debió de hacer mella en su personalidad, este carácter ilegítimo, ¿no? Dice, bueno, vuelve a ser una interpretación de Freud, les digo, hoy jugamos un poco a meternos y a ir en el camino de Freud, ¿no? Freud dice, la sustitución de la madre por el buitre nos indica que el niño echó de menos al padre y se sintió solitario al lado de su madre abandonada. Su ilegítimo nacimiento constituye el punto de partida de su fantasía, pues solo tal circunstancia podría llevarlo a compararse con la cría de los buitres. Bueno, independientemente de esta interpretación que Freud hace sobre Leonardo y sobre un recuerdo infantil, Freud lo que hace es aplicar el método de la interpretación, que es el método psicoanalítico, lo aplica al recuerdo, ¿no? El método de la interpretación, aprovecho con esta aquí. El método de la interpretación analítica, bueno, interpreta al paciente, ¿no? Es un método, el psicoanálisis es un método terapéutico que interpreta lo que el paciente le dice, ¿no? Y le puede contar un recuerdo el paciente, le puede contar un sueño, le puede contar cualquier cosa que le cuente y el psicoanalista interpreta eso que el paciente le cuenta. Freud utilizó este método para también, aplicó este método a grandes artistas o a grandes genios históricos, ¿no? Entonces, con otros artistas o con otros genios lo aplicó a una obra completa y en este caso aplicó el método interpretativo al recuerdo infantil de Leonardo. Pero independientemente de esta interpretación que él hace, sí tenemos que decir que este texto, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, es un texto muy importante para la teoría psicoanalítica, porque, bueno, aquí me voy a poner un poco psicoanalítica, pero un poco y me vuelvo otra vez a la conferenciante sobre Leonardo, porque a partir de este texto que Freud lo escribe en relación a este recuerdo infantil, se constituye uno de los conceptos que ha tenido mucha importancia en la historia del psicoanálisis, como es el concepto de madre fálica. Bueno, madre fálica tiene que ver con esto que hablamos del buitre que no necesita padre, ¿no? El buitre, para tener una cría, solo se necesita a la hembra para reproducir, ¿no? La madre fálica sería esa madre totipotente, ¿no?, a la que
le atribuimos todos los poderes y que no necesita a nadie para reproducir, ¿no? Entonces, bueno, era solo introducir ese concepto que Freud lo empieza a trabajar a partir de este recuerdo, con lo cual, para los estudiosos de Leonardo no lo sé, pero desde luego para el psicoanálisis, haber profundizado en la obra y en el recuerdo de Leonardo da Vinci fue muy importante para el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Vale. Y aquí tenemos otro cuadro que seguramente lo conocen porque, bueno, el otro día lo ponía, Antonio lo ponía en su conferencia, que es Santa Ana, la Virgen, el Niño y un Cordero. Bueno, y aquí, en este cuadro, aparece un buitre. A ver si alguien lo consigue ver. Aparece un buitre. Como un animal que debió perseguir mucho a la figura de Leonardo, un animal que debió ser importante. Bueno, pues el buitre aparece aquí, ¿no? En el vestido de... bueno, este cuadro es la Santa Ana, que es la madre de la Virgen y el Niño Jesús y un corderito, ¿no? Pues este buitre aparece en este cuadro muy importante, cuadro que no llegó un cuadro que terminó sus días con Leonardo, no fue un cuadro que fue para nadie, encargado para nadie, y un cuadro muy importante, ¿no? En este cuadro aparece, bueno, pongo el anterior porque sale mejor, en este cuadro aparece... Freud dice, aparecen dos mujeres, la madre y la hija, dice, pero por la edad de estas mujeres, desde luego no hace sospechar que sea la madre y la hija, ¿no? Entonces es probable que estuvieran simbolizando estas dos mujeres a las dos madres que tuvo Leonardo, a la madre biológica, Caterina, y a don Alviera, que él fuera este niño, ¿no? Que Leonardo fuera el niño Jesús, y que estuviera representando una escena familiar o una de sus fantasías, ¿no? De haber sido educado por dos madres, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí nos va dando algún dato más. Vale, interés científico de Freud. Hemos visto un poco el interés personal, ¿no? Que él tenía sobre la figura de Leonardo, ¿no? Que parece que le encumbraba, ¿no? Que aquel genio tan maravilloso le encumbraba. Pero ¿por qué también Freud se interesa en este genio? Como para escribir este texto, ¿no? Como para escribir un ensayo completo, un ensayo profundo, complejo, largo, es un texto de unas cuantas páginas, la verdad, ¿no? Para haberlo escrito tenía que tener mucho interés, ¿no? Vale, dos cosas van a llamar la atención de Freud. La singularísima vida sexual de Leonardo, vida sexual que también se comentan en la biografía, prácticamente casi todos los datos apuntan a una homosexualidad. Sin embargo, hay mucho enigma con respecto a la vida sexual de Leonardo, porque aunque parece que hay datos como para creer en la homosexualidad, tampoco Leonardo fue un hombre promiscuo con muchas relaciones que diera que pensar en una sexualidad muy desarrollada, tampoco tuvo, como tenían otros pintores de la época como Miguel Ángel, un amor platónico, ¿no? que era el que pintaban y eran al que perseguían, tampoco parece que él hubiera tenido un amor platónico. Entonces esto llamó la atención a Freud, ¿no? La singularísima vida sexual. Y otra cosa que llamó también mucho la atención a Freud fue la doble naturaleza de artista e investigador. Ahora vamos a unir estas dos facetas, ¿vale? La vida sexual y la doble naturaleza. Bueno, la doble naturaleza
Leonardo empezó siendo un maravilloso artista, un maravilloso pintor, de forma natural y espontánea él pintaba, y él empezó a investigar a raíz de sus pinturas. Empezó a investigar a raíz de sus pinturas, ¿no? Él quería... Espera, voy a hacer un pequeño alto. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? No, bueno. Yo pienso que también la época que estuvo vivir no solo a Leonardo, sino a toda una serie de artistas de cualquier índole de manifestación artística, histórica, sobre la vida sexual en cuanto a sus relaciones con mujeres, siendo hombres. Porque primero, el tiempo que les tocó vivir, la idea de que la mujer era realmente peligrosa. Y segundo, que no tuvieron la oportunidad de rebelarse, como por ejemplo se rebeló Miguel Ángel contra incluso el Papa en cuanto a... Y Leonardo a lo mejor le compensó más la doble naturaleza del artista investigador. Es una opinión por lo que estoy aprendiendo ahora, me parece a mí, ¿no? Una idea que se te pasa por la cabeza. Pero bueno, tampoco se le caracteriza a Leonardo por sus manifestaciones artísticas y científicas. Y no se le ve solamente hay una descripción de la incredulidad con respecto a los análisis que hizo con pintura del Vitruvio en cuanto a las medidas y cómo era el otro, como dijo el otro día Antonio, ¿cómo se llama? La anatomía humana. Pero que tampoco se le descubre como a Miguel Ángel o como a los grandes escultores que hicieron toda la serie del cuerpo humano, tanto hombres como mujeres. Pero es interesante porque parece que se aparta un poco de la faceta general de los renacentistas. Me pidió por lo que estoy aprendiendo. Esta doble vertiente que él tiene, como digo, él empieza a investigar porque al empezar a pintar, quería pintar y quería saber a fondo todo lo que pintaba. Entonces, su faceta investigadora empieza, es disparada por su faceta de artista, ¿no? Empieza a investigar interesándose para poder pintar, pero poco a poco va delegando la faceta artística. José, bueno, no sé si me... Bueno, es que alguien que sepa sobre la pintura de Leonardo seguramente podría también corroborar esto, pero él llega a abandonar la faceta artística por la faceta investigadora. Él es reconocido en vida, Leonardo es reconocido por su faceta artística, ¿no? Ampliamente reconocido. Sin embargo, su faceta investigadora no es sino reconocida mucho después de su muerte. Leonardo no fue entendido, entre otras cosas, y también su enigma, el enigma sobre la figura de Leonardo, también por este abandono que fue haciendo paulatino de la pintura. Cuadros, tardaba mucho en hacer los cuadros, podía pasar días enteros pintando y luego pasar meses sin acercarse al cuadro. Por ejemplo, el cuadro de la Cena, que es un fresco, que el otro día Antonio lo ponía, es un fresco, es decir, no es en un lienzo, es un cuadro que tarda 3 años en pintar, teniendo las características, o sea, haciendo las características de ser un fresco. Imagínense las dificultades para volver a retomar un cuadro que está al aire libre, ¿no? Es decir, o por ejemplo, la Mona Lisa, le llevó 4 años pintarlo y no lo entregó a la persona que se lo encargó, ¿no? Con lo cual podemos pensar, y así hay datos, él cada vez fue alejándose más de su faceta artística y su faceta investigadora terminó comiendo a la faceta artística. Sin embargo, no fue entendido. No se entendía cómo podía, incluso se le veía como un poco loco, fanático, se le llegó a
acusar de magia negra, ¿no? Por todos esos inventos que no se entendían y cómo estaba abandonando su fuente de dinero, su fuente de ingresos por una serie de inventos que nadie entendía, ¿no? Pero que con el tiempo fueron grandísimos inventos, ¿no? Y ya nadie duda de la capacidad investigadora de invención de Leonardo, ¿no? Sin embargo, pues pasó por estos vericuetos. Bueno, vida sexual de Leonardo. Bueno, un apunte sobre la sexualidad para Freud. Una de las cosas que hace el psicoanálisis, y por eso Freud estudia la sexualidad de Leonardo, es que Freud va a poner una lupa en la vida sexual de sus pacientes inicialmente, ¿no? En el momento en que aparece el psicoanálisis, 1900, estamos hablando de una época victoriana donde había una represión exageradamente sexual, tanto hacia la mujer como hacia el hombre, más hacia la mujer, pero también hacia el hombre. Y Freud lo que hace con su teoría es poner una lupa sobre la vida sexual y decir, la vida sexual, es verdad que luego Freud va a tener un concepto de sexualidad amplio, no solo genitalidad, pero él viene a poner un foco y a decir que la vida sexual de sus pacientes tenía mucho que ver en los padecimientos que tenían, ¿no? Esa es la teoría fundamentalmente de Freud, tiene una base importante en la sexualidad, ¿no? Entonces, por eso él se interesa, entre otras cosas, por la sexualidad de Leonardo, ¿no? Bueno, poco es lo que se conoce de la sexualidad de Leonardo, pero este poco es muy significativo. Leonardo era un ejemplo de fría repulsa sexual, dice Freud. Vamos a ver por qué lo dice. Esolmi, que es un autor que escribe el libro Leonardo da Vinci en 1908, contemporáneo de Freud, toma de anotaciones. Leonardo, como decía antes, dejó muchas anotaciones escritas sobre temas, distintos temas, ¿no? Y recoge una anotación de Leonardo que decía así: el acto del coito y todo lo que con él se enlaza es tan repugnante que la humanidad se extinguiría en breve plazo si dicho acto no constituyese una antiquísima costumbre y no hubiera un rostro bello y temperamentos sexuales. Es decir, parece que había un gran rechazo de Leonardo hacia la sexualidad o hacia el encuentro sexual, ¿no? Vale. Bueno, y como se refiere al coito, suponemos que es con la mujer, ¿no? Sí, claro. Claro, lo otro no creo, no tendría ni nombre en aquella época. Claro. Vale. Leonardo tiene muchos dibujos anatómicos. El viernes seguramente Yasmina les hará digo yo, no sé, pero hablará de la anatomía. Tiene muchísimos dibujos anatómicos. Tiene dibujos anatómicos de los órganos internos del feto por dentro. De los órganos exteriores sexuales no tiene tanto. Y del acto del coito parece que solo se encuentra este dibujo, ¿no? Aquí, como ven, estaría representando un dibujo. También hay mucha duda sobre si Leonardo diseccionaba cadáveres, si diseccionaba. Creo que al principio le empezó a pintar y ya luego empieza a diseccionar, ¿no? Y bueno, tuvo que diseccionar cadáveres. Vale, pues ya está. Porque sus dibujos tenían una certeza muy grande para poder ser fruto de disecciones con errores también. Según mi profesor de la universidad mi profesor no, cuando yo hice lo que era el escrito para que él me lo corrija, porque era la primera vez que daba una conferencia, me dijo que las láminas de Leonardo referentes a la anatomía en muchos de los casos eran fantasiosas y artísticas. Muchas veces no se correspondían con la realidad. Sin embargo, por ejemplo, cuando mostró la sección uterina del útero, el feto sí es verdad que lo representaba correctamente en la posición, pero el útero era redondo, no se corresponde con la realidad. Es decir, había cosas que sí las representó fidedignamente con la realidad, pero ya otras cosas ya no. Vale.
Bueno, Yasmina el viernes te da una exposición que no se la pierde. Vale, bueno, pues en esta pintura, en este dibujo, aparece un coito, ¿no? Está claro, está claro por el pene, ¿no? ¿Quién sería el hombre? Pero si ven, ¿no? Por el pene y los testículos, pero si ven la figura o como pinta ese hombre, es un hombre con pelos rizados que más parecieran de mujer y con rasgos físicos, su cara más de mujer que de hombre, ¿no? El cuerpo de la mujer aparece no terminado, sin cabeza, el pecho aparece flácido, se supone que en una situación de coito el pecho tendría que estar turgente, ¿no? Y luego ese conducto, ¿no? Como el conducto por donde sale la leche, que lógicamente está equivocado y que viene y que parte pues del vientre o de otro lugar diferente de donde parte en realidad, ¿no? Pero si vemos este cuadro, hay como una confusión del hombre y la mujer, ¿no? Y desde luego no parece nada obsceno, ni nada, ¿no? No parece nada erótico. Es muy frío y muy la separación incluso, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Por esto que decíamos de la repulsa, pues es muy dudoso, nos dice Freud, que Leonardo tuviera nunca amorosamente entre sus brazos a una mujer. Trabajando en el taller de Verrocchio, que es el taller donde él entra de joven y donde pasa muchos años con su maestro, fue denunciado por sospechas de homosexualidad. Denuncia que luego fue absuelto y no fue absuelto. Parece que estas denuncias vinieron a raíz de que tomó como modelo a un chico, a un joven, a un adolescente de sospechosa, de fama sospechosa, ¿no? Entonces apareció esta denuncia por la que luego fue absuelto, ¿no? Era muy común en la época también que los maestros tomaran entre sus discípulos a jóvenes a los cuales pintaban y con los cuales tenían una relación muy cercana. Es posible que sexual, pero algunos de estos jóvenes podían acompañar a los artistas a lo largo de toda su vida. Era muy habitual, ¿vale? La relación de modelo-discípulos, porque a veces los modelos también eran los discípulos que serían grandes pintores después, ¿no? Podían vivían con el maestro, ¿no? Bueno. Pero parece, también nos dice aquí Freud, lo más verosímil es que las relaciones cariñosas de Leonardo con estos jóvenes que aleccionaban su arte y que según la costumbre de la época compartían su vida, no adquiriera jamás un carácter sexual. Aquí ya empezamos a ver la hipótesis que vamos a trabajar con respecto a lo que decíamos antes de la vida singular de la sexualidad, ¿no? Es probable que si se conoce algún discípulo que, Leonardo vive en Milán hasta que es expulsado de Milán y posteriormente termina viviendo en Francia, donde muere. Parece que hay un discípulo que le sigue y que sigue viviendo con él hasta Francia y cuando muere continúa con él. Pero según Freud es probable que las relaciones carnales, que las relaciones sexuales, que fueran relaciones cariñosas y de maestro a discípulo y no tanto relaciones sexuales. ¿Y cuál es la hipótesis de Freud? Dice, es muy probable que Leonardo tuviera sublimado o desviado de su fin sexual normal, la cópula sexual, ¿no? El fin sexual normal es la cópula, los instintos sexuales, los cuales los ponía al servicio de su labor investigadora. Es decir, que, vamos a pasar a lo siguiente y ahora lo explico. Por el psicoanálisis sabemos que cuando en la personalidad de un sujeto hay un instinto, ¿no? El instinto es una fuerza orgánica que viene de dentro y que se manifiesta hacia afuera, ¿no? Los instintos están los instintos de conservación, como el hambre, la sed, los instintos sexuales,
y el instinto de saber también, ¿eh? Y dice Freud, o dice el psicoanálisis, cuando hay un instinto exagerado y dominando a todos los demás instintos, como en el caso de Leonardo, el instinto de saber, donde era muy intenso, o por lo menos todas las biografías insistían en su curiosidad, era muy destacable la curiosidad de Leonardo, ¿no? Es porque este instinto hubiera ya dominado en la temprana infancia de Leonardo, el cual había sido cargado por energías instintivas originariamente sexuales, ¿no? Es decir, sería un desvío del instinto sexual, ¿no? El instinto sexual sigue un curso, pero, ¿no? El instinto sexual es el que favorece las relaciones sexuales, está desde que nacemos el instinto sexual, pero luego es el que va a aparecer en las relaciones sexuales de adulto, ¿no? Pero este instinto sexual puede ser desviado y parece que en el caso de Leonardo hubiera corrido esta suerte, ¿no? Entonces dice Freud, dice, un individuo en el que se den estas circunstancias investigará, por ejemplo, con el mismo apasionado ardor que otros ponen en amar y podrá sustituir el amor por el estudio. Es lo que se llama en psicoanálisis la sublimación, ¿no? Un concepto psicoanalítico que viene a querer decir que bueno, en psicoanálisis la energía para cualquier cosa que hagamos es lo que se llama la libido o energía sexual, ¿no? Sexualidad en su amplio concepto, ¿no? No solo sexualidad de genitalidad. Entonces, esa energía sexual, ¿no? La misma energía que con la energía o el deseo, como ustedes me quieran ver, que estoy poniendo ahora, tiene inicialmente un origen sexual en general, no genital. ¿Qué ocurre? Que la energía que yo estoy poniendo ahora está desviada de su fin. El fin de este apasionamiento con el que yo les hablo no es un fin sexual, es un fin subliminado, ¿no? Es una palabra, como digo, psicoanalítica, de su fin originario, pero puesto al servicio de la cultura, ¿no? Es decir, se pinta, se escribe, se habla, uno se relaciona con la libido sexual, Entonces, la misma energía que se pone en hacer un cuadro es la misma energía lo que sublimada de su fin, ¿no? Con lo cual, la hipótesis que nos está diciendo Freud es que no es fácil hablar de estas cosas con un auditorio general, ¿no? Es que estuvieran sublimados esos instintos sexuales en favor de la investigación para beneficio de todos. Todos nos hubiéramos beneficiado de esta circunstancia que somos los que hemos podido disfrutar de Leonardo, ¿no? Y dice Freud, dice, una manifestación de Leonardo nos da la clave de este desvío. ¿Se entendió lo del desvío? Más o menos. Vale. Dice, lo puse en italiano para yo practicar el italiano. Nessuna cosa si può amare né odiare, se prima non si ha cognito di quella. No se puede amar ni odiar nada si antes no se ha llegado a su conocimiento. Esta es una frase que toman los biógrafos de Leonardo que él explica, que él dice, ¿no? O esta otra, el gran amor nace del gran conocimiento del objeto amado, y si este conocimiento del objeto es insuficiente, no se podrá amar sino muy poco o nada. Esto aparece en un tratado de la pintura que escribe Leonardo. Es decir, es como si Leonardo no pudiera, antes de pintar tenía que investigar, no podía pintar si no sabía a fondo lo que iba a pintar. Y es probable que no pudiera amar si no conocía a fondo el objeto del amor, el objeto al que iba a amar, el sujeto humano, que por eso
fue casi no obsesivo, porque él no era, Freud llega a decir que no era obsesivo Leonardo, ¿no? Pero con una pulcritud, con una intensidad y con una dedicatoria a investigar hasta el fondo todas las cosas que le preocupaban, ¿no? Es decir, en estas dos frases se ve cómo Leonardo tiene domados y sometidos sus afectos al instinto de investigación. No amaba ni odiaba, sino que se preguntaba cuál era el origen de aquello que había de amar o de odiar. Bueno, esto para un sujeto que consiga, ¿no?, dominar sus afectos de esta manera es un sujeto un poco superior, porque el común de los mortales vivimos padeciendo nuestros afectos, odiamos y amamos y no podemos controlar esos afectos, ¿no? Sin embargo, es probable que Leonardo pudiera contener sus afectos y pudiera llevar una vida al margen, ¿no?, del amor y del odio, centrado todo eso con lo que todos cargamos, ¿no? Amor y odio son los dos afectos más intensos que nos acompañan, ¿no? Y por lo que se hacen las mayores maravillas, y, ¿no?, el odio, la venganza puede ser una pasión tan ardua como el amor, ¿no? Sin embargo, pareciera. Entonces, no es que Leonardo no tuviera pasiones, sino que éstas habían sido convertidas en ansia de saber y se entregaba a la investigación con la tenacidad, la continuidad y la profundidad que se derivaba de la pasión. Es decir, amaba lo que hacía tanto como el amado ama a la amada, ¿no? O sea, ponía tanta pasión como se pone en el amor, ¿no? Bueno, ya queda poquito, ya estamos casi terminando. Vale, pero ¿de dónde procede este instinto de saber que a Leonardo parece que le acompañó toda su vida y que fue fruto, ¿no? Y fruto de ese instinto de saber nos acompaña todo el legado, porque uno ante una obra de arte y ante algún invento puede disfrutarlo, puede verlo, pero el acto social que un artista, que un investigador entrega a los que lo van a ver, ¿no?, es un acto de generosidad y de amor tremendo, ¿no? La pintura es mucho más que pintura. Lo que investigó es mucho más que lo que investigó, ¿no? Es el acto social, la parte social de cualquier artista, ¿no? Cuando su pintura no es solo una pintura que qué bonita me queda aquí, ¿no? Cada artista, y aquí hay varios artistas, cuando pintan, entregan también al otro parte de su arte y eso construye la cultura, con lo cual lo que nos dejó Leonardo no tiene nombre, ¿no? Entonces, ¿de dónde procede este instinto de saber o de investigación? Bueno, este instinto de saber aparece entre el tercer y quinto año de vida del niño, que es la etapa en la que el niño empieza a preguntar, ¿no?, la etapa del por qué, ¿no? Que seguramente todos, si hemos tenido algún niño cercano, pues recordamos esa etapa, ¿no? Normalmente lo que no son intereses prácticos y no solo teóricos los que ponen en marcha en el niño la actividad investigadora, ¿no? Por ejemplo, uno de las primeras preguntas que se hace el niño es curioso, y esto es un dato que Freud se encontró, ¿no? A Freud muchas veces su teoría la acusaron de pansensualismo, es decir, de ser una teoría, lo llegaron a llamar perverso sexual, porque solo hablaba de la sexualidad. Y él lo que decía es, a mí la sexualidad se me manifestó, ¿no? Yo no iba buscando en mis pacientes la sexualidad se manifestó como algo importante, ¿no? Pues cuando Freud investiga a los niños, ve que las primeras cuestiones que los niños se preguntan y los primeros
cuando los niños son los investigadores infantiles, que son los niños, las primeras cuestiones son cuestiones sexuales. Una primera de esas cuestiones, por eso lo de intereses prácticos, tiene que ver con el origen de los niños, ¿no? La amenaza, así lo escribe Freud. Freud escribía muy, muy bien, ¿no? De hecho, tiene un premio de literatura, el premio Goethe, del poeta Goethe, fue concedido a Freud, un premio que hoy en la actualidad se da, un premio que es cada 4 años, es un premio literario, ¿no? Y fue concedido a Freud por su obra, o sea, una obra científica, fue considerada una obra para la literatura. O sea, escribía también de forma muy exquisita, ¿no? Y él dice, por ejemplo, la amenaza de sus condiciones de existencia por la aparición real o simplemente sospechada de un hermanito o una hermanita y el temor a perder así los cuidados y el amor de sus padres le hacen meditar y tratar de averiguar el problema de la aparición de este hermanito, ¿no? Bien porque sospeche, bien porque vea, puede ser un hermanito propio, puede ser un hermanito de un niño de su clase, ¿no? Él empieza a preguntarse, por un interés práctico ya, de dónde vienen los niños, ¿no? Entre las teorías que se le da, que los niños no se suelen creer, la mayoría de las teorías ficticias que dan los adultos, es la teoría de la cigüeña, ¿no? Que bueno, que el niño dice, bueno, si la cigüeña, se le dicen, si lo ha traído, que vuelva y se lo lleve, ¿no? Yo no quiero más a este niño, ¿no? Que me viene a estorbar a mí, ¿no? Entonces, y ya esta es la última diapositiva que les pongo. Entonces, frente al camino, bueno, esta era una primera cuestión, ¿no? Los niños se preguntan, como digo, las primeras preguntas son sobre intereses prácticos, también se preguntan sobre la diferencia sexual, es la etapa donde los niños van mirando a ver qué tiene, qué no tiene, ay, tú tienes colita, no tienes colita, quieren mirar a la madre, al padre, a los otros niños, ¿no? Entonces, frente al instinto de saber que aparece en esta etapa de los 3 a los 5 años, pueden seguir varios caminos, ¿no? Se lo explico rapidito y situamos a Leonardo en uno de esos caminos o donde Freud lo posiciona en uno de esos caminos, ¿no? Uno de esos caminos puede ser que ese instinto de investigar del niño, de preguntar por qué, sea reprimido, este instinto de investigación que hace el niño. Es por primera vez en su vida un pequeño investigador, además quiere investigar solo, no, él quiere preguntar solo, ¿no? Se acompaña también de un primer renacer sexual del niño en esta etapa. Y este instinto normalmente es uno de los caminos puede ser que sea reprimido, ¿no? No te intereses por estos temas, no preguntes, cállate, eso no es cuestión de saber, ¿no? A veces se le pueden dar teorías, no solo teorías fantasiosas, sino teorías donde se explique, por ejemplo, el origen de los niños, ¿no? Pero el niño no va a estar preparado para entender la procedencia de un bebé, ¿no? Entonces, estos 3 caminos pueden ser, uno de los caminos puede ser la represión sobre el instinto de investigador, represión que puede durar incluso a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que puede coartar el instinto de investigación y curioso del niño. Otro camino puede ser la obsesión, es decir, que este instinto investigador sea fuerte, esté bien cargado y no sucumba a la represión, pero se convierta en una obsesión ¿no? Pueda continuar en la vida adulta como un instinto de saber, pero desde la obsesión. Y el tercer camino, en el cual Freud nos situaría a Leonardo, ¿no? Que sería donde el instinto consigue salvar o consigue superar esa represión a la cual ha sido sometido y librándose o alejándose de sus primeros intereses sexuales, como eran, ¿no? Los intereses de los que antes hablamos, la procedencia de los niños, la diferencia sexual anatómica, hay niños, hay niñas, somos todos un sexo, ¿no? Para los niños, aunque nosotros creamos que los niños tienen incorporado
el ser niña y el ser niño es una construcción. El niño tiene que construir los sexos. Aunque pueda nombrar a la niña y decir que ella es una niña y él es un niño, el niño tiene que construir la diferencia sexual. No viene dada, ¿vale? Para nosotros, ¿no? Es como si fuera que ellos ya lo tienen incorporado, pero lo tienen que ir construyendo, ¿no? Igual que tantas cosas que tienen que construir los niños, ¿no? Entonces, el tercer camino sería cuando abandona ese inicio de investigación sexual para centrarlo en el instinto de saber que acompañará, en este caso, lo pone como modelo. En el extremo último estaría Leonardo como el máximo exponente de este tercer camino. Todos nosotros nos situaríamos en distintos puntos del camino, ¿no? Pero como máximo exponente o máximo investigador, ¿no? Actuando libremente al servicio del interés intelectual. Y creo que ya está la última frase. Entonces nos dice Freud, ya terminando el texto, sublimar, lo que decíamos, ¿no? Desviar del fin sexual la mayor parte de su líbido, convirtiéndola en instinto de investigación, constituiría el nódulo y el secreto de su personalidad. ¿Sí? Hasta aquí. Me gustó mucho esta última conclusión, porque estaba un poco grande. Entonces se puede considerar a Da Vinci como una mente inconformista o una mente patológicamente inconformista desde el punto de vista intelectual. Porque según Freud, permíteme mi poco conocimiento sobre la materia desde el punto de vista freudiano, pero si Freud, muchos de su análisis y hipótesis giraba en torno a la sexualidad, Leonardo da Vinci pudo haber tenido su manera de expandirse sexualmente con cualquier tipo de desvío, pero lo que le interesaba más a él era el ansia de aprender y de investigar, ¿no? Y como tú, como experta y profesional en la psicología, pudo haber tenido algún trastorno patológico de ansiedad hasta los límites insufribles. Sí. Bueno, por lo que aparece en este ensayo, es una pregunta. No, Freud no lo llega a... Porque sí se ha hablado de obsesivo. O sea, ¿me entiendes, José? Si te hablo más o menos así. Sí hay algunos libros o hay algunos datos de decir de Leonardo el carácter obsesivo de su carácter, ¿no? Una persona obsesiva a la hora de investigar. Pero Freud dice que no. Freud dice que no era del tipo obsesivo, ¿no? De llegar hasta las últimas consecuencias, de querer saber hasta lo último. No era por obsesión, por lo que él quería saber hasta lo último. Era por pasión, que es diferente. Es una buena pregunta, José, porque en esto que pregunta José está la diferencia entre la salud y la enfermedad. Según este ensayo, Leonardo no era un enfermo mental, era un apasionado desviado hacia, inicialmente la pintura, pero fundamentalmente hacia la invención y la investigación. Lo que he leído, dicen, por ejemplo, gente relacionada con la ingeniería, con la cartografía, con la ciencia, no solamente desde el punto de vista histórico, sino materia científica, que Leonardo da Vinci, sus inventos o sus descubrimientos, muchos de ellos los dejó a medias. Mi pregunta es, si fue así,
o si fue así, podemos hablar de una personalidad que lo quería tocar todo, pero no se le cantaba por una sola cosa, no sé qué estoy explicando. Claro, sí, mira, sí. Porque, claro, pero eso que dice José era muy común en el Renacimiento. En el Renacimiento era muy típico que los artistas eran pintores, eran artistas, eran investigadores, eran inventores. O sea, hoy en día hay mucha más segmentación, pero en aquella época el Renacimiento precisamente, y Leonardo es el máximo exponente, era la diversificación de áreas o artes en los que el artista se dividía. Pero eso era una bendición, no era... ¿algo opuesto? Era una bendición, o sea, ser un hombre del Renacimiento era una bendición. Correcto. Y no era el único, muchos otros también hacían. Lo que pasa es que Leonardo quizá fue el máximo exponente, ¿no? ¿Es eso más o menos? Sí, pero también no cabe el que en aquella época también tenía él otros, en el Renacimiento había otros referentes como Miguel Ángel, ¿vale? Como Donatello, Botticelli, toda esta gente que desde el punto de vista artístico también estaban en unos cracks, por decirlo de una manera, ¿no? Posiblemente alguna mujer, pero desgraciadamente la historia ha sido más de hombres que de mujeres, o contada por hombres más que de mujeres. ¿No crees que a lo mejor hay como una ansia por no quedarse atrás y competir dentro de esa vorágine? Mira, Freud en este ensayo, sí, en este ensayo Freud dice que precisamente no era, es decir, él abandona, él deja muchas obras sin pintar y sin terminar. Es decir, es probable que a él no le ¿cómo se dice? No le ganara un espíritu competitivo, lo contrario a lo que estás diciendo. Como Freud lo pinta en este ensayo, ojo, vale, yo me he basado en este ensayo, lo pinta como una persona que yo el otro día se lo comentaba a Antonio, ¿no? Porque Antonio dio una imagen de él más dura, una personalidad más fuerte. Sin embargo, en este ensayo Freud lo pinta como una persona muy amable con los demás. No comía carne por evitar matar a los animales. Una de sus aficiones era ir al mercado, comprar pájaros y soltarlos. Sin embargo, a la vez luego iba siempre vestía de una manera peculiar, porque siempre iba muy bien, hacía resaltar su belleza, ¿no? Fue un hombre bello que supo hacer resaltar su belleza, se vestía con ropas muy totalmente fuera de lo común de la época. Entonces fue una persona que debía ser muy generosa. Sin embargo, dice Freud, al lado de este Leonardo nos encontramos un Leonardo que acompañaba al cadalso a los condenados para pintar los rasgos de angustia que expresaban los condenados en su camino hacia la muerte, ¿no? O que construyó, y esto sí fue en vida, trabajó, por ejemplo, para César Borgia, que fue uno de los mayores masacradores de la historia. Construyó armamento, construyó tanques. Bueno, una amiga, casualmente, Elena, una amiga, fue en estos días a ver la exposición de Leonardo en Madrid, y dice que la cantidad de inventos que aparece es increíble, ¿no? Han hecho como unas maquetas de los inventos, y por lo visto me vino lo del tanque porque me lo contó ella. Había un tanque, pero un tanque muy parecido al que
al que hay ahora, ¿no? Entonces debían convivir esas dos facetas de un hombre apasionado de la naturaleza, pero a la vez un hombre, quizá ese era el hombre, quizá ese era el científico, ¿no? Que tanto el científico, quiero decir que su interés al final de todo era la ciencia, investigar, que no pienso yo, ahora esto es mío, que a lo mejor no tenía muchos prejuicios, a lo mejor era un hombre sin muchos prejuicios, ¿no? ¿Te contesté, José? ¿Te contesté? La última, si me lo permite, si quiero preguntar a ustedes también, por favor. Yo creo lo poco que he visto y que era una persona con muchas inquietudes. Y hasta que no, cuando se terminaban sus obras, las que terminaban porque dejaba hablar, era porque realmente le decía algo y son las obras que nos han llevado a nosotros ahora. Pero con muchas inquietudes por la investigación, muchos cambios intelectuales, inquietudes y cambios, Y así creo que es un poco lo que acabo de comentar. Sí, fue un hombre fundamental. Sí, ¿no? A nosotros nos ha llegado más el pintor, ¿no? Y el cuadro de la Mona Lisa, ¿no? Pero, bueno, de hecho yo, sinceramente, antes de yo no me había leído este ensayo de Freud, ahora me voy a confesar, ¿no? Bueno, yo soy psicoanalista, pero la obra de Freud es muy extensa. Sabía que Freud había escrito un ensayo sobre Leonardo, pero no lo había leído hasta ahora. Bueno, para mí ha sido un descubrimiento Leonardo, ¿no? Porque yo conocí a Leonardo por su pintura y estoy casi segura que gran parte de los que estamos aquí conocíamos de Leonardo su faceta pintora, pero su faceta de inventor, ¿no? Que ayudó, o sea, grandes avances produjo, ¿no? Ya Leonardo dijo, así lo recoge Freud en este ensayo, que la Tierra, que el Sol no se movía. Estamos hablando de 1400, 1500. Exacto. ¿No? Copérnico, la teoría copernicana, que dice que no es el Sol el que se mueve, sino es la Tierra la que se mueve, que el Sol está quieto, es del 1800 y pico. Ya él decía que el Sol estaba quieto. Es decir, que debió ser también un visionario, como todos los grandes genios, que debió tener visos de futuro y debió tener cosas que a lo mejor en la época no fueron entendidas, pero con el paso de los años, por eso que su área investigadora fue conocida después de su fallecimiento, ¿no? Aquí entonces tenemos que yo a veces he hablado con él, Luis Arencié, que era el director, pero no sé cómo conocerán, de esta Madrid, fue director del Museo de Cultura al Aire Libre de Leganés, la jubilada. Su padre fue Pepe Arencié, que muchos estudios de aquí lo conocen. Yo he hablado con él algunas veces porque hizo un estudio de la fealdad del dolor, de la fealdad de la miseria humana. Muy curioso. ¿Pero quién hizo el estudio? ¿Leonardo? No, Luis Arencié. Ah, él. Sí. Las láminas, que es un dibujante extraordinario, las originales están en el Museo del Castillo de Guetel. Y comentando él se tuvo que ir al psiquiátrico de Leganés a captar la mirada, lo que es el rictus al rostro de gente que estaba en tratamiento, desde la locura hasta el dolor de la drogadicción. Y yo muchas veces, y ahora que estás explicando esto, el tema es cómo se hacía la comparativa de ver que él iba bien vestido y tal, cómo fue capaz de captar yo creo que para llegar a estudiar la Gioconda, por ejemplo, que es un misterio. El mensaje, vamos a ver, tú ves un cuadro y que enseguida los clásicos que han hecho sombra a otros cuadros, Velázquez, Murillo, Goya, hasta Picasso. Pero hay cuadros que los intentan analizar y no sabes si tiene una mueca de misterio, y eso hay que mirar muchas caras.
Freud en este ensayo también habla de la Mona Lisa, ¿no? Yo no les traje nada porque, bueno, como me había centrado más en el recuerdo infantil, y él habla porque, bueno, en este texto Freud también habla de la homosexualidad, ¿no? De Leonardo, ¿no? Y él dice que esa sonrisa de la Mona Lisa es probable que fuera la de su madre como recuerdo, ¿no? Para Freud, pues esos años que parece, ¿no? Todo interpretativo que pudo pasar con su madre, pues pudieron llegar a ser que la retratara. Bueno, no solo esos años, creo que también algo cuenta Freud, no recuerdo ahora, pero algo cuenta como no sé si en algún momento pudo llegar a encontrarse con una tal Caterina, una mujer que se llamaba Caterina y que podía haber sido su madre. Entonces, una de las tesis que él baraja es que esa sonrisa era la de su madre, ¿no? Bueno, una más, porque tenemos tantas teorías de la sonrisa de la Gioconda que sería una más, ¿no? Pero bueno, sí que enigmático, además una sonrisa que aparece no solo en la Gioconda, aparece en muchas de sus cuadros de mujeres, aparece esa sonrisa, ¿no? Sí. En ese ensayo de Freud, ¿se habla de esa escritura en espejo y alguna...? No, de la escritura en espejo no. Sí, es curioso que Leonardo escribía en espejo, o sea, escribía al revés para leer desde un espejo. A raíz de lo que estás diciendo, me he planteado ya en mi última pregunta, muchas de las mujeres, muchos de los personajes femeninos de los cuadros de Miguel Ángel, De Leonardo. no abren la boca. Están con la boca cerrada. Me permite después pasar a la Virgen de la Roca y a una de las maternidades. Y me sale decir que digo yo, perdón, un inciso, es el autor del Neptuno de Milenara y del retablo de la iglesia de San Agustín. ¿Y qué, José? Sí, ¿verdad? No, son desde el punto de vista, claro, aquí ya entramos con la subjetividad, con la experiencia de cada uno, en este caso, tú, profesional de la materia, desde el punto de vista psicológico, de una composición pictórica. A mí me enseñaron que antiguamente, y no hace muchos siglos, la pintura era el reflejo de lo que se acontecía. Vale, hoy en día la pintura ya tiene distintos estilos, distintas técnicas, y es más lo de dentro que lo de fuera, ¿no? Pero antiguamente era la fotografía de hoy en día. Entonces, el que esos personajes es que no abren la boca. No, ni el niño Jesús o Juanito, su primo, ¿no? O San Juan, no abren la boca, ¿no? Es decir, pero sí tienen una mirada muy del mundo clásico, ¿no? Muy de puro, de mucha pureza, ¿no? Entonces, como también, o tiene un carácter teatral, ¿no? Es decir, pero lo teatral es más gestual, ¿no? Mientras que ahí no abren la boca, ¿no? No sé si porque a lo mejor... no tenían dientes. Sí, alguna teoría he leído yo de los dientes. Hay un dibujo de Leonardo, es que lo dibujó el día y es el único de los dibujos que yo he hecho que tiene la boca un poquito abierta y le falta parte de la dentadura. Solo se le ve un poco. De un hombre o una... Nada. Pero sí tiene la boca un poquito entreabierta. Pero es el único dibujo que yo recuerdo ahora mismo de los de Leonardo que tenga la boca abierta. Pues mira, lo de los dientes podría ser. Las bocas podría ser, ¿no? Pero mira, este otro, por ejemplo, ¿no? Bueno, igual es porque la salud dentaria era tan mala que mejor estar encerradito. Claro.
Como por ejemplo, unos siglos más posteriores, se usaban las pelucas porque no se lavaban el pelo. Entonces, tiene alguna similitud el por qué no abrían la boca con ponerse pelucas, porque no se lavaban el pelo. Es decir, había una cuestión en ese sentido. A mí, a mí, personalmente, lo que me transmiten los cuadros de Leonardo es como mucha, no es ni tan siquiera felicidad, es como mucha complacencia, es como una sensación de serenidad, ¿no? Es como una cosa serena, no es nada agresiva, ¿no? Bueno, en eso sabrás tú más, José, ¿no? Pero los rasgos son nada agresivos, son súper serenos, son muy femeninos también, porque también son muy femeninos. Él tenía... Son más masculinas. Sí. La Ajá. mujer de Miguel Ángel Es otra cosa. es muy masculina, muy Claro. musculada, muy... Aquí no, La pintura aquí... más arrebatadora, la pintura más agresiva, lo que es la expresión artística. Esta es así como dices tú, más lánguida, más... Y claro, no sé si tendrá que ver también con el físico de Leonardo, no lo sé, o sea, él tenía un físico también muy hermoso, muy, ¿no? Y que pintara también como lo hermoso, Entonces, podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, que si sus pinturas son como muy de modelo, ¿vale? Fotográficos, no tenían prisa para, a lo mejor para posar o no, porque no tenían modelos de mismas, pero cogían apuntes en otros aspectos. Podemos decir que Leonardo es un pintor un poco entregado. Estas preguntas anota. Un poco entregado. Es un pintor Dilo. de plantilla, pero se le destaca a lo largo de los siglos y hoy en día por ser una persona bastante polifacética y tocar otras disciplinas. Porque en la pintura sí, pero si me tengo que decantar entre Leonardo y otro homólogo, me quedo con Miguel Ángel. No sé si me estoy explicando. Entonces, a lo mejor la pintura a lo mejor no es un reflejo profundo de su personalidad. Freud, sí, te entendí. En este ensayo, Freud dice que el investigador se comió al artista. Freud dice en el ensayo que el investigador se comió al artista. O sea, que colgó los pinceles, literalmente. Colgó los pinceles y se dedicó a investigar. Que pintaba, posiblemente pintaba... Por encargo. Pintaba por encargo y con esas características que le granjearon pues tantas críticas de ser nada constante, un pintor nada constante, ¿no? Porque seguramente lo que le interesaba no era pintar, seguramente lo que le interesaba era saber, conocer. O sea, entonces es probable que como pintor pues haya quedado... Luego sus obras tienen la repercusión, ¿no? Pero quiero decir que posiblemente su faceta de investigador se comió a la faceta de artista en ese sentido, ¿no? Que él llegó, así lo dice Freud, dice, colgó los pinceles, que Leonardo colgó los pinceles por el afán investigador, ¿no? Que es lo que a Freud le llama la atención, porque no es común. El hombre del Renacimiento era un hombre que podía hacer todo, pero lo hacía todo. Pero Leonardo deja inacabadas las obras, no entrega encargos, empieza a abandonar su faceta de artista, de pintor. Entonces es probable que la pintura le acercara ya es un poco interpretación a raíz de este texto, ¿no? Pero que la pintura le acercara a la naturaleza, al sujeto humano, y a partir de ahí
lo que le interesó realmente fue la naturaleza, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la vida. La creatividad. El otro día el profesor Ismael Sí. explicó en ese punto, ¿qué me dice ahora? Empezó a llevar la creatividad lógica dentro de una apuesta que hizo por pensar y crear de otra forma. Lo dijo usted, Ismael, en el sentido de que fue aplicar la racionalidad no del renacimiento como pensaban los griegos, sino esa racionalidad con nuevos avances y le llevó al camino de la investigación para luego crear, claro. Eso fue que incluso le decimos humanista, no tan humanista como renacentista. No quiere decir que ser humanista amplía todo, sino que se separó del humanismo del pensamiento suyo del hombre, de la creación, con respecto a lo que iba a crear. Que es lo que has dicho antes, la base de lo que es la forma. Crear forma. Y por lo que estoy imaginando, lo de hoy con lo del otro día, una cosa así. Pero el doctor no tuvo una formación humanista. Que él no tuvo una formación porque él no sabía latín, por ejemplo, él muchas veces, no estaba atormentado, sino que nombraba muchas veces el desprecio hacia el humanismo, entre comillas. Es lo que yo he leído, que porque el padre no llegó a instruirlo en ese marco del humanismo que era propio de esa élite de clase alta y demás. El padre lo que hizo, que cuando él era jovencito lo metió en el taller porque aprendí de Andrea del Verrocchio, que es cuando él empezó a hacer las obras de arte. ¿Qué pasa? Que en esa etapa de su formación, no digo en el taller de Andrea del Verrocchio, empezó a diseccionar, empezó a interesarse por la naturaleza, y Ismael, el profesor, y yo llegamos a la conclusión de que él era más científico que artista. Pero él se inició en el arte, y yo creo que porque el padre lo había metido en el taller de Andrea del Verrocchio, pero a lo mejor me equivoco, pero empezó... Debió de manifestar unas habilidades, ¿no? Sí, era habilidoso, pero posiblemente. Pero sí es verdad que se inclinó más por la ciencia. De todas formas también, yo no sé si el otro día estoy viendo la edad, murió con 67 años. Hombre, en aquella época 67 años no como ahora, yo era un hombre joven. Era una vida larga. Una vida larga, exactamente. Pero no tanto como para haber podido tener la oportunidad de ir desarrollando más actividades o terminando, que eso hay terminando. Y es cierto que el estudio, por mi trabajo, mi profesión, el trabajo que hizo de la sostenibilidad, o sea, de lo que es romper la partícula de aire para elevarse, en cuanto a la analítica de arquitectura y aeronáutica, lo puede hacer. Fue un científico, es que fue un científico. Sí, es cierto. Fue un científico. Aplicable totalmente. Y creó artefactos que podían volar. Y por ejemplo, con respecto a la anatomía, muchos estudiosos de la anatomía posterior se basaron en los dibujos de Leonardo. Miraban los dibujos de Leonardo para poder operar, con lo cual tuvo una importancia muy grande, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por